El mundo desde el aire. Nuestro viaje comienza en Lexington, donde se oyeron los primeros disparos de la Guerra de Independencia estadounidense en la zona del Green. Durante el siglo XIX, el río Merrimack generó energía para las fábricas textiles de Lawrence y Lowell, a donde llegaron trabajadores de todo el mundo. Al oeste del estado está la ciudad de Amherst, hogar de una de las mejores poetas de Estados Unidos, Emily Dickinson. En la frontera con el estado de Nueva York, visitaremos la región de los Berkshires, famosa por su arte y arquitectura. Veremos 2 casas de campo y un museo dedicado a uno de los artistas más populares del país. Terminaremos en la ciudad de Springfield, donde en 1771 George Washington creó la Armería Nacional, el primer centro de fabricación de armas de fuego que estuvo operativo 200 años. Unos kilómetros al norte de Boston está Lexington, una ciudad que el 19 de abril de 1775 fue testigo de los primeros disparos de la Guerra de Independencia. 8 años después, nacería Estados Unidos como país. Había tensión entre Gran Bretaña y sus colonias americanas por los impuestos que se les exigían y la falta de representación parlamentaria. La cosa fue a peor en 1773 con la destrucción de un cargamento de té en el puerto de Boston. Los británicos tomaron represalias y los colonos formaron su propia milicia. A Lexington llegó la noticia de que 700 soldados británicos se dirigían a Concord para buscar armas y suministros. Una formación de 80 colonos los esperó aquí, en Green, ya que el camino a Concord pasaba por esta ciudad. Cuando se acercaban los británicos, se les dijo a los colonos: «Defendeos, no disparéis a menos que os disparen, pero si tiene que haber una guerra, que comience aquí». El comandante británico, sabiendo que podía haber resistencia, envió un destacamento a Green para decirles a los colonos que se dispersaran. En la confusión, tras una agria disputa, se escuchó un disparo. No se sabe qué bando comenzó. Después hubo un breve intercambio de disparos en el que murieron 8 colonos y un soldado británico. Los colonos se retiraron y los británicos siguieron hacia Concord, a pocos kilómetros de distancia. En el borde de Lexington Green hay una estatua erigida en 1900 de un Minuteman, el sobrenombre de estos colonos que decían que estaban listos para pelear en 1 minuto. La estatua representa al comandante de los colonos, John Parker. En Concord, el comandante británico dividió sus fuerzas para arrestar a los posibles rebeldes y buscar suministros. Luego prendieron fuego a todo lo que encontraban a su paso. Mientras, los Minutemen de Concord y otras milicias locales tomaban posiciones en la colina de Punkatasset, al norte de la ciudad. Desde ese lugar, los 400 hombres vieron el humo de los incendios. Temiendo que quemaran sus hogares, el coronel Barrett, que tenía armas ocultas en su granja, condujo a su milicia al puente Old North, sobre el río Concord. Allí se encontraron con unos 90 soldados británicos que iban a la granja de Barrett para registrarla. Los británicos se retiraron cruzando el puente cuando vieron que las fuerzas que se acercaban eran superiores. Luego dispararon una descarga y mataron a 2 Minutemen. El comandante John Buttrick, al mando de la avanzadilla de colonos, dio la orden de disparar. Y por primera vez en la Guerra de Independencia, las fuerzas estadounidenses dispararon contra los británicos. 3 soldados murieron y 4 oficiales y 10 soldados resultaron heridos. Años más tarde, en su poema Himno de Concord, Ralph Waldo Emerson acuñó la frase «la ráfaga que se oyó en todo el mundo» para describir esa descarga. La primera estrofa dice: «Por el rudimentario puente que arqueó la riada, su bandera la brisa de abril desplegaron. Allí se plantaron los granjeros asediados y dispararon la ráfaga que se oyó en todo el mundo». Después de un año de insurrección, las 13 colonias estadounidenses declararon su independencia de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776.
En Concord y Lexington hay muchas casas conservadas y abiertas al público que jugaron un papel clave en esta época. Esta es la casa Hancock Clark en Lexington, construida en 1737. Era el hogar del reverendo Jonas Clark. La noche del 9 de abril de 1775, sus invitados, John Hancock y Samuel Adams, fueron alertados por Paul Revere, que venía corriendo desde Boston para advertir a los dos patriotas de la inminente llegada de los británicos. Un año después, ambos hombres serían signatarios de la Declaración de Independencia y en su momento se convertirían en gobernadores del nuevo estado de Massachusetts. La taberna Monroe, de 1735, fue ocupada por los británicos tras la batalla de Lexington Green y convirtieron parte de la casa en un hospital de campaña. Mantuvieron la casa tras la escaramuza del puente Old North en Concord mientras se retiraban a Boston. En 1787, tras la victoria estadounidense, George Washington, el primer presidente electo, cenó aquí cuando vino a visitar el campo de batalla, donde se oyeron los primeros disparos de la Revolución. El capitán William Smith vivía aquí cuando le dijeron que los británicos se acercaban a Concord. Llamó a sus compañeros de armas, los condujo a la colonia de Punkatasset y tomaron parte en la batalla del puente Old North. Luego, hostigó a los británicos durante su retirada hacia Boston. La casa pertenece al Servicio de Parques Nacionales, que en la década de 1980 la restauró, dejándola como estaba en los días del capitán Smith. La casa está en el Parque Histórico National Minuteman, que cubre el camino entre Lexington y Concord. También está en el parque la casa Nathan Merriam, donde una milicia local atacó a una columna británica en retirada. Les infligieron muchas bajas y luego los hostigaron mientras emprendían la retirada a Boston. 3 miembros de la familia Merriam estaban entre las fuerzas del puente Old North y regresaban a su casa cuando se toparon con los británicos en ella. Cerca del parque Minuteman hay un área recreativa muy apreciada por los habitantes de Boston, a solo 30 kilómetros de aquí. Esto es Walden Pond, un ejemplo bien estudiado de una depresión formada por la retirada de un glaciar hace unos 12.000 años. Parte de estas orillas son arenosas y de inclinación suave, pero en otros lugares el terreno cae abruptamente hasta el lago. El lago forma parte de una reserva estatal de 136 hectáreas. También se considera monumento histórico nacional desde 1962, porque aquí vivió el escritor, poeta y filósofo del siglo XIX, Henry David Thoreau, que pasó 2 años en una pequeña cabaña que él mismo se construyó en el bosque, a orillas del Walden Pond. Quería experimentar una vida sencilla. Escribió: «Fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, enfrentar los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar, para no darme cuenta en el momento de morir de que no había vivido». Sus escritos sobre historia natural, en la década de 1840, ya anticipaban la visión que se tiene hoy de la ecología y la conservación. La tierra donde se construyó la cabaña pertenecía a su amigo y mentor, el poeta Ralph Waldo Emerson, que se la dejó a Thoreau para su experimento. El resultado de ese aislamiento de 2 años fue su obra más famosa, Walden o la vida en los bosques. El río Merrimack fluye a través de la zona noreste de Massachusetts. Su caudal crece en New Hampshire y recorre cerca de 190 kilómetros. El río tuvo un papel importante en el siglo XIX y principios del XX, porque suministraba energía a las ciudades industriales que crecieron en sus orillas, como Lawrence. En la década de 1840,
un grupo de empresarios compró el control del río para venderle la energía a las nuevas fábricas textiles, además de construir una. Las condiciones de trabajo eran a menudo peligrosas. En 1860 se hundió una fábrica, matando a 145 trabajadores. Pero las oleadas de inmigrantes que comenzaron a llegar a Estados Unidos a mediados y finales del siglo XIX trajeron trabajadores extranjeros con o sin formación a Lawrence. Río arriba, la fuerza del río Merrimack propició que surgiera otra ciudad textil. En Lowell, los rápidos permitieron que se alzara el complejo industrial más grande de Estados Unidos. Aquí era donde el algodón que se cultivaba en los estados del sur se convertía en tela. La ciudad siguió prosperando, consolidándose como un importante centro industrial durante el siglo XIX, atrayendo a más trabajadores. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la ciudad estaba en su apogeo, con más de 110.000 habitantes. Pero en la década de 1920, las fábricas textiles se trasladaron a los estados del sur y la ciudad pasó por dificultades. La Gran Depresión de los años 30 empeoró la situación. En los años 70, una nueva oleada de inmigrantes orientales llegó a Lowell, dándole a la ciudad un nuevo enfoque. Hoy, las fábricas se han restaurado para otros usos y la zona donde están se ha convertido en el Parque Histórico Nacional Lowell. Una de las mejores vistas de Massachusetts y de casi todos los estados de Nueva Inglaterra es el increíble color de sus árboles en otoño. Estas vistas atraen a visitantes de todo el mundo, y es fácil imaginar por qué. Rodeada de bosques y de sus espectaculares colores, está la ciudad de Amherst, en el Valle Pioneer, al oeste del estado. Es una ciudad estudiantil con 2 universidades privadas y el campus principal de la Universidad de Massachusetts. También fue la cuna de una de las mejores poetas del país, Emily Dickinson. Nació aquí en 1830 y su obra tiene ecos de poetas como William Wordsworth, Charlotte Bronte y del poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson. Vivió la mayor parte de su vida en la casa familiar. De hecho, pasó los últimos años de su vida aislada en su habitación. Solo 10 poemas de los 1800 que escribió fueron publicados durante su vida. Murió en su casa en 1886. Emily tenía un estilo muy inusual para la época. En 1890 se publicó una compilación de su obra que los editores alteraron. Emily escribía sin atender a la métrica tradicional, con una voz que conectaba con el lector común. No soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú nadie también? En la década de 1950, sus poemas se publicaron por primera vez en su versión original, y su genialidad se vio reconocida. Siguiendo el Valle Pioneer, hacia el norte, llegamos a la ciudad histórica de Darfield. Su suelo fértil y su topografía atrajeron a los colonos ingleses de finales del siglo XVII que buscaban terrenos agrícolas. En aquel momento, Darfield era el asentamiento situado más al noroeste de Nueva Inglaterra, por lo que sufría constantes ataques de las tribus indias y de franceses de Canadá. En 1704, una incursión de ambos bandos
provocó la muerte de 56 colonos, incluidas mujeres y niños. También secuestraron a más de 100 personas. La mayor parte del pueblo ardió. Estos acontecimientos, que implicaron la reconstrucción del pueblo varias veces, dieron forma a esta comunidad e inculcaron una profunda conciencia del pasado en las sucesivas generaciones, que preservan y conmemoran la singular historia de la ciudad. Hoy, las casas del centro, de los siglos XVII y XIX, son una muestra de diferentes estilos, desde la época del primer asentamiento inglés hasta el movimiento Arts and Crafts de principios del siglo XX. A Deerfield llegan miles de turistas que pueden visitar 12 casas conservadas de entre 1730 y 1850. En 1962, el pueblo fue incluido en el Registro Nacional de Monumentos Históricos. En la zona noroeste de Massachusetts se encuentra la Reserva Estatal de Mount Greylock. Este parque de 5.000 hectáreas se creó en 1898, cuando el Estado comenzó a comprar tierras para conservar los bosques. El monte Greylock es el punto más alto del estado, con poco más de 1.000 metros. En su cima se alza el monumento a los veteranos de guerra de Massachusetts, construido en la década de 1930 para honrar a los muertos de la Primera Guerra Mundial. El proyecto se aprobó en 1918, pero tardaron 10 años en decidir dónde levantar el monumento. Hay un globo de cristal sobre la columna que, cuando está iluminado, se puede ver a 100 kilómetros de distancia. De hecho, desde aquí se pueden ver los 5 estados vecinos. La torre se cerró en 2013 por daños estructurales. Se debían a que en invierno el hielo agrietaba las piedras al expandirse. Tras su restauración, volvió a abrirse en 2017. 40 kilómetros al sur, en una región conocida como los Berkshires, hay una sorprendente casa de campo, The Mount. Fue edificada por la novelista Edith Wharton, la primera mujer en ganar el Premio Pulitzer de Literatura en 1921. También escribió sobre arquitectura y diseño. En 1902 comenzó a construir la casa, una interpretación libre de las casas inglesas del siglo XVII, con influencias de la arquitectura italiana y francesa. Dejó escrito: si en arquitectura la proporción depende de la buena combinación, en la decoración, la cordura es la simetría o la respuesta de una parte a otra. Edith Wharton dejó esta casa en 1911 debido a la enfermedad de su marido. Después de pasar por varios propietarios, The Mount fue vendida a la Fundación Edith Wharton Restoration y ahora está abierta al público. Mucho después de dejar la casa, escribió: en una ladera que domina las aguas oscuras y la orilla densamente arbolada del lago Laurel, construimos una casa espaciosa y digna, a la que le pusimos el nombre de la finca de mi bisabuelo, The Mount. Allí viví, trabajé y escribí 10 años, con mucha satisfacción. No muy lejos de allí hay otra hermosa casa de campo de los Berkshires, Nomkin. En la década de 1870, Joseph y Caroline Choate, que pasaban aquí los veranos enamorados de la zona, decidieron construir su retiro vacacional. El resultado, Nomkin, diseñada como casa de campo, aunque tiene 44 habitaciones. Nomkin es el nombre nativo americano de Salem, en Massachusetts, donde nació Joseph Choate. La casa se edificó en la llamada Gilded Age, a finales del siglo XIX, el periodo después de la Guerra Civil. En esa época, los nuevos ricos cimentaron su posición social construyéndose elegantes propiedades al estilo europeo. Su hija, Mabel, heredó la casa en 1929 y dedicó los 30 años siguientes a la creación de los magníficos jardines que le han dado su fama. La casa y el jardín son un ejemplo de un breve y lejano periodo de la historia estadounidense.
Mabel Choate legó Nopkin, incluidos los muebles y las obras de arte, a una fundación benéfica para que fuera abierta al público. Muy cerca se encuentra el Museo Norman Rockwell, dedicado a un artista que fue de los más populares de su época. Rockwell murió en 1978 a los 84 años. Durante 47 años creó las portadas del Saturday Evening Post, con sus representaciones humorísticas de la vida estadounidense. Sus imágenes inolvidables inspiraron a directores de cine como George Lucas o Steven Spielberg. En la década de 1950 se mudó a los Berkshires y en 1969 creó una fundación para reunir y mantener su legado. En 1993 se construyó un museo aquí, junto al río Housatonic, para albergar el gran número de obras de Rockwell. Es la colección de ilustraciones de Rockwell más grande del mundo, con sus obras y sus más de 100.000 elementos relacionados. Otis Reservoir es uno de los muchos lagos del oeste de Massachusetts creados para almacenar agua, y como los demás, se ha convertido desde principios del siglo XX en un lugar para todo tipo de ocio. Tener coche les permitió a las familias de las ciudades venir en vacaciones y construir cabañas en las riberas y en el bosque circundante. Poco a poco la popularidad de Otis Reservoir creció y las familias más ricas se hicieron casas más grandes y más caras. Muchas son hoy primeras residencias. En el lago se puede remar, nadar, hacer esquí acuático, acampar y, por supuesto, pescar. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Massachusetts abastece de truchas el lago, donde vive una amplia variedad de peces. El nivel del agua depende de la estación. Baja unos 3 metros en invierno, por lo que el hielo no daña los muelles ni las estructuras de alrededor. El agua vuelve a su nivel habitual en primavera gracias a la nieve derretida y a los manantiales. En 1641, el asentamiento que había aquí, a orillas del río Connecticut, pasó a llamarse Springfield, como un pueblo de Inglaterra. Hoy es la ciudad más grande del oeste de Massachusetts. En 1771, George Washington creó aquí la Armería Nacional de Estados Unidos debido a su ubicación centralizada, con 4 rutas fluviales cercanas y también terrestres. Fue el lugar donde se fabricaban las armas de fuego para el ejército estadounidense desde 1777 hasta su cierre en 1968. Era el primer arsenal federal y una de las primeras fábricas de armas de Estados Unidos. Hoy, el Springfield Armory se considera un lugar histórico nacional y reúne la colección histórica más grande del mundo de armas de fuego estadounidenses. Este lugar fue primero un arsenal bajo control militar, antes de fabricarse aquí el primer mosquete de la nación, en 1795. Desde entonces, el nombre de Springfield se ha convertido en sinónimo de armas de fuego. Estas instalaciones desempeñaron un papel decisivo en la Guerra Civil, ya que produjeron la mayor parte del armamento de la Unión, superando la producción de armas de fuego confederadas en una proporción de 32:1. El último rifle que se elaboró aquí fue el M14 para la Guerra de Vietnam. En el Springfield Armory se hicieron 1.300.000 rifles de ese tipo. Terminamos en un tono mucho más ligero en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. Este museo está aquí porque en 1891 un instructor de educación física canadiense, James Naismith, creó un deporte con menos riesgo de causar lesiones que el fútbol. Hoy, el baloncesto es una industria multimillonaria y una parte esencial de la cultura estadounidense. Un lugar verdaderamente histórico donde terminar este viaje.